Gracias por suscribirse al canal del Toro del Salvador y por compartir, pero por lo más importante, por comentar. He visto los comentarios de algunos que quizás fueron terengos o quizás fueron o son hijos de los terengos, ya que yo no me puedo poner en otra posición ni en otro perfil de tratar la delincuencia que nos azotó en ese tiempo. La razón por qué no lo puedo poner en otro perfil es porque cuando yo presté servicio militar en la Cuarta Brigada de Infantería, en aquel tiempo, los delincuentes, como siempre se los he estado contando, los delincuentes les encantaba andar de cantoncito en cantoncito, intimidiendo prácticamente a la población que vivía en esos cantoncitos. Y así pasaron los años, 12 largos años en Chalatenango, ¿verdad? Porque es donde yo presté mi servicio militar y donde muchos batallones de reacción inmediata fueron al combate. Y muchos fueron al combate en todo Chalatenango y creo que no prestaban atención a las anomalías que ahí se vivieron durante la delincuencia mal llamada conflicto armado. Porque para mí, para ponerlos en una posición de pueblo, ellos tendrían que haber demostrado lo contrario a las cosas que yo como militar conocí, descubrí y, y así tuve muchos conocimientos porque como militar de la Fuerza Armada, que éramos en ese tiempo muy jóvenes, casi la mayoría de los soldados éramos jóvenes y en ese tiempo muchos salvadoreños que prestaron servicio militar no tenían escuela. Cuando digo no tenían escuela es porque no tenían estudios intelectuales. Perdón, para la época en la que yo me presenté a servir a la Fuerza Armada, es porque, como ya les he dicho en uno de los primeros videos, yo me gustaba ser curioso, preguntar por qué la guerra. Y pues fui instruido y enseñado por mi profesor. Un profesor que era entregado a la comunidad donde yo crecí y que le dolía ver cómo en Chalatenango era azotado por los delincuentes. En Chalatenango, cuando yo fui, como les comento, lo que yo descubrí en mi corta edad que tenía es que los delincuentes siempre se andaban de cantón en cantón. Cuando yo llegué allí conocí pocas comandancias de la defensa civil. Ya he comentado en otros canales por ahí que muchos de los chaneques eran buenos para pelear y igualmente que los militares. Recuerdo que una de las pocas comandancias de la defensa civil que estaban cerca al cuartel del Paraíso, la Cuarta Brigada de Infantería, es en un lugar que no recuerdo si estaba adjunto al tablón. Allí había una comandancia. Esto es para los que por ahí comentan que dicen que no fui militar, pues eso me sirve bastante, porque aprendo de estos ignorantes. Allí en ese lugar del tablón estaba una posición donde habían soldados y también estaba la defensa civil. Cuando yo presté mi servicio militar en ese tiempo, yo me podía dar cuenta de cómo los terengos
se escondían, porque prácticamente se escondían. Y de repente estaban haciendo meetings. Y estaba yo platicando, ¿verdad?, con un fiel salvadoreño. Saludos, no voy a decir su nombre por seguridad, ¿verdad? Y me estaba confirmando lo mismo que yo conocía. Y me estaba confirmando algo de lo que sucedió allí, que era muy terrible. Chalatenango en los tiempos de guerra era un departamento muy asediado. Prácticamente lo habían convertido en un cementerio de delincuentes y más que todo de población civil y de militares y de los grupos de la defensa civil. Los que habían llevado este sacrificio a Chalatenango, en verdad que los perdone Dios, porque yo por mi parte, yo considero que cuando alguien hace esas atrocidades en un país, ya está condenado, ya no tiene salvación. Aunque las escrituras dicen que todo pecado le es perdonado, pero esta gente lo hacían declaradamente. Yo recuerdo, como ya les he comentado, que llegábamos a los cantones y les poníamos trampas, ¿verdad? Patrullas. Y le digo que les poníamos porque yo andaba en la mero centro donde estaba el puesto de mando, donde andaba el capitán. Y pues yo me daba cuenta cuando salían las patrullas a patrullar, pues estas patrullas se aventaban a patrullar con un solo plan, de que guardaran seguridad, de que se aseguraran que en la zona no habían terengos, y también si habían terengos, que salieran de las comunidades donde ellos se infiltraban, porque como ya les dije, los terengos, el monte, el zacatal no era el camuflaje de ellos. El verdadero camuflaje, como ya se lo dije en otro video, era la población civil, la que se convertía en víctima de estos terengos, porque estos terengos utilizaban unos megáfonos, que son unos parlantes grandecitos, y se paraban al centro de la comunidad y ahí hacían sus fiestas, celebraban muchos triunfos que tenían en contra de la Fuerza Armada y engañaban a la población. Les decían que ellos eran el ejército de ellos y que ellos los iban a proteger, cuando no era así. Yo recuerdo que cuando anduve yo en operativos y que tuvimos fuertes enfrentamientos, la guerrilla solo retrocedía. Porque si yo me pongo a contarles a ustedes, que está allí enfrente, paso por paso, momento tras momento, voy a pasar toda una vida contándoles la historia. Porque cuando teníamos enfrentamientos que lográbamos sacarlos a las orillas de los cerros, y muchas veces lo logramos, eran tendaladas de terengos, parvas de guerrilleros. Por eso no quería contar muchas historias así, pero conforme lo vamos metiendo más a fondo, tengo que contarles que los terengos recibían altas e innumerables bajas, no de heridos, sino de combatientes que ellos mismos habían engañado. Yo recuerdo que muchas veces encontrábamos manos, pies, cabeza, tripas,
cuando les caían las bombas del mortero 81. Un desastre total. Pero esto no se debía a que el militar era un experto en el combate. Se debía a que el máximo líder, comandante de un cuartel, no era infiltrado dentro de las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo que cuando yo presté servicio militar, el coronel que estaba, decían que era infiltrado, pero nosotros podíamos corroborar todo aquello que se rumoraba. Porque, como ya les dije, yo saqué muchos cursos en la Fuerza Armada, muchos, no uno, sino que varios, y entre ellos nos incorporaron y nos enseñaron la contrainteligencia. Y entre todas esas clases que recibimos, nos enseñaron que durante los primeros 4 o 5 años, después del 80 para acá, los comandantes de brigadas que estaban, por ejemplo, en la 4ª Brigada de Infantería, eran severos con los terengos. Prácticamente eran infiltrados dentro de la Fuerza Armada. Y si no lo eran comandantes que no sabían dirigir a un ejército. Nos enseñaron también que cuando llegó el coronel Ochoa Pérez, todo el panorama cambió para la guerrilla. Cuando llegó este coronel, dejó un legado a la Fuerza Armada de sabiduría, de inteligencia, para contrarrestar los ataques del FMLN. Cuando llegó este coronel, la guerrilla empezó a retroceder y a retroceder y a retroceder y a disminuirse y a desvanecerse. Si coroneles como el coronel Sigifrido Ochoa Pérez hubieran habido en todo el territorio salvadoreño, los terengos nunca hubieran podido andar asesinando personas que no les querían acompañar en sus sucias batallas, en su delincuencia, porque el FMLN, nosotros sabíamos que obligaba a las personas a que les diera comida, a que les hiciera sopas hasta de gallina, hasta que mataran animales para alimentarse ellos. Eso es pura sinvergüenza, gente huevona que no le gustaba trabajar, andaban jodiendo lo que poquito tenía. Ya les conté una historia del señor Juan y conozco muchas más. Estos terengos, cuando hacían esas reuniones, obligaban a los de los cantoncitos a que incluso les hicieran tortillas de maíz. La gente, por miedo de que no los fueran a matar, y aunque muchos los mataron, colaboraban involuntariamente. Esta misma gente, cuando llegábamos nosotros y los sacábamos a pura fuerza de bala, se sentía tan segura con nosotros y protegida que nos contaban estas historias. Yo, como era joven, yo tenía muchas relaciones con los jóvenes, con los viejitos, y así íbamos recolectando más información. Y lo que nosotros hacíamos era mantenernos un poco distantes para que ellos no fueran a perecer. Aunque seguro estoy que después que nosotros nos íbamos, estos terengos llegaban, investigaban si les habían dado de comer a los soldados o les habían dado de beber, o les habían dado ayuda alimentaria, investigaban de qué casa había sido y estas personas eran justiciadas, eran asesinadas por el grupo clandestino criminal del FMLN. Chalatenango prácticamente el FMLN lo convirtió en un cementerio. En un cementerio donde están enterradas muchas personas inocentes que murieron en manos de la delincuencia. Y se los digo porque estas cosas no solo sucedieron en Chalatenango, sino que a nivel nacional del país. Los terengos eran unas personas anómadas, sin paradero,
que lo único que buscaban era aterrorizar a la población. En los años 80 la aterrorizaron, la intimidaron y muchas personas decidieron abandonar sus hogares. Y ellos venían y se apoderaban de esas casas clandestinamente, se quedaban viviendo. La tropa cuando llegaba, mire, los teníamos que repeler y sacarlos de ahí. Porque nosotros, como ya les dije en otros videos, siempre se vestía de civil la mara, ¿verdad? Me voy a tomar una bebidita, pero no quiero que, no es licor, no vayan a pensar, porque yo no tomo licor. Son medios les voy a enseñar, porque no quiero demandas, ¿verdad? Porque qué buenas son esas bebidas, men. Son solamente bebidas deliciosas. Pues cuando llegó el coronel, el panorama terrorista cambió. Nos contaron a nosotros que este coronel no se quedó estancado dentro de la cuarta brigada, porque estaba el comandante ejecutivo, que era él, y estaba el ejecutivo que hacía los pagos y cosas así. Pero este coronel se distinguía entre todos. Prácticamente era un Domingo Monterrosa metido en otro cuerpo, operando en otro departamento diferente. Este coronel desarticuló toda esa banda criminal que azotaba las comunidades de Chalatenango. Yo sé que ustedes quieren escuchar de los enfrentamientos y se los voy a decir en pocas palabras. Cuando nosotros nos enfrentábamos en contra de los terengos, yo le puedo decir que a los terengos los desarticulamos con puras armas pesadas, morteros, no uno, sino varios. Con las armas de mortero 81, era la que más se movía. Les hicimos cientos de bajas, miles de bajas. El FMLN se empezó a sentir acorralado, vencido y derrotado. Era tanta la derrota que ellos iban teniendo por las nuevas tácticas que llevó el coronel, quien nos la legó. Y pues yo recuerdo que cuando andaba con los batallones, el batallón Asmitia, el batallón Cayahuanca, el Cobra, el Dueñas Linares, menos con el grupo de operaciones especiales, el grupo GOES. Muchos le llaman las fuerzas especiales, porque las fuerzas especiales operaban en pequeños grupos con AK-47 idénticos a ellos, y era así como los grupos de fuerzas especiales formaron un equipo muy importante, jugaron un rol muy importante en Chalatenango, porque los terengos, cuando se chocaban con ellos, pensaban que eran otros guerrilleros igual que ellos. El problema es cuando les tocaba que les pusieran emboscadas estos, porque los GOES en Chalatenango se especializaban más en ponerles emboscadas. Y así estos les hicieron varias bajas. Pero lo que yo les quiero contar, si nos íbamos a meter a ojos de agua, a las vueltas, que ya no le tocaba a la cuarta brigada, sino que al DM1, pero cuando íbamos a Santa Rita, a Piedras Gordas, Tejutla, La Palma, todos esos lugares fueron asediados y destruidos por la banda criminal del FMLN. Es por eso que yo siempre les he vivido diciendo, ¿cuál ejército del pueblo si estos delincuentes lo único que hacían era quitarle el único bocado que tenían mis hermanos chalatecos? Aquellos tiempos fueron muy difíciles. La población civil sufrió los estragos de esta delincuencia, porque estos delincuentes no les importaba
Yo estuve en ese lugar de San Fernando, donde ellos mismos le tiraron con todo a la alcaldía de ese lugar y destruyeron todo. Recuerdo que una vez llegamos por la tarde ahí y una señora llorando me dijo, no se vayan, me dijo, porque ustedes le han sacado gran carrera a esta gente, me dijo, ¿verdad? Y no les quiero seguir contando lo que las personas me decían o nos decían, porque es muy doloroso escuchar que una anciana te diga que 3 días atrás había sido obligada a cocinarles a la fuerza, a darles de comer y a darles el único pollito que tenían para alimentar toda esa banda de sinvergüenzas que andaban hostigando El Salvador, destruyendo Chalatenango. Era muy doloroso escuchar a los pobladores de Chalatenango que les habían robado una vaca. Estos terengos hasta caballos comían. Porque más adelante les voy a contar una historia sobre de un caballo que encontramos que solo los huesos estaban. Bueno, ya se las conté. Es bueno que queden estos videos por si en algún tiempo alguien necesita conocer información de lo que fue en Chalatenango. Me supongo que una sola golondrina no hace verano y pienso que una gota de agua tampoco hace invierno. Yo recuerdo en algunos lugares donde los terengos tenían los campamentos que se los destruimos. Al buen salvadoreño yo les ponía de cachucha las bombas del mortero 81. Los terengos los desarticulamos y yo miro unos comentarios por ahí que dicen y no pudieron contra nosotros. Es que el ejército no estaba intentando ganar o vencer a los delincuentes. El ejército siempre lo que intentó fue defender la población civil. Pero estos delincuentes, a muchos salvadoreños, los asesinaron a ellos y a sus familias por no incorporarse o por aparecerles de respondón con solamente decirle, mire, yo no quiero porque yo prefiero trabajar solo. Ese era el toque. Ese era su último día de vida. Porque si se rehusaba la población a acompañarles prácticamente a morir junto con ellos allá en los cerros, ellos mismos los mataban. Hace mucho, ya varios años, y a mí me cuesta recordarme, pero gracias a los comentarios de ustedes, he vuelto a recordar estas masacres que hacían los terengos. En San Francisco Morazán asesinaron gente solo porque no se unieron a ellos. En La Palma tenían un batallón que le llamaban Batallón Gurrión. A estos delincuentes no los querían ni los relámpagos ni los rayos de la lluvia. A estos delincuentes ahí por La Palma tenían un batalloncito que le habían puesto el Gurrión, no sé cómo, entró la lluvia, se abrió un rayazo así y les cayó y los mató a todos. Eso no pueden decir que la Fuerza Armada se los hizo. Eso ni la lluvia los quería. Y para que, si usted se recuerde, los terengos
Ahí en La Palma, en todas partes, donde quiera que te ibas a meter, la gente era muy buena. El problema eran ellos. El problema es que la gente no podía recibir la Fuerza Armada, porque nomás nosotros nos íbamos, como ya los he dicho, mire, llegaban ellos y hacían de las suyas. Así intimidaron al pueblo de Chalatenango. Así destruyeron El Salvador. Yo creo que cuando estuvo el coronel René Arnoldo Majano Araujo, le llamaron que era un infiltrado, pero no se puede comprobar. Y si lo puede comprobar alguien, que lo diga. Porque lo que les voy a decir ahorita es que los comandantes que estuvieron antes, comandantes de brigada, ¿verdad? Antes del coronel Ochoa Pérez, eran infiltrados. Estos se entregaron a la tropa. Los terengos entraban como San Juan por su casa a la cuarta brigada de infantería. No era por el ejército, era porque el que estaba allá adentro de grandote los dejaba entrar. Es muy triste recordar cómo yo vi las sargentillas dentro de las cuadras, cómo la tropa luchaba por tomar armas para defenderse en los veces que se metieron a la cuarta brigada. Muchos dicen, nos tomamos la cuarta brigada de infantería, pero nunca habían escuchado lo que les voy a decir. Todos los terengos que entraron a la cuarta brigada de infantería, que me comente aquí en los comentarios, que está vivo. Aquí, ahí, que me diga cómo es la cuarta brigada de infantería por dentro, de esos que entraron. Pero como yo sé que no hay, yo les voy a decir, estos terengos están enterrados en fosas comunes en Chalatenango. Cuando dicen, oh, que nosotros la guerrilla se metió y se tomó la cuarta brigada, tomar es mantener y sostener. Pero llegar a matar soldados y que también los maten, no es tomar, es llegar a morir. Todos los terengos que intentaron llegar a la cuarta brigada de infantería murieron también y no están vivos. En la cuarta brigada de infantería fue muy asediada, muy azotada como el DM1, que los terengos, yo me daba cuenta cuando andábamos allá en el monte, decían que no le tenían miedo al batallón Asmitia, al batallón Cobra, al Cayahuanca, ni a ningún batalloncito de allí. Ah, pero ¿quién fue el que se los acabó allá en Dulce Nombre de María? El batallón Asmitia. Y se los digo porque allá andaba yo. No les había contado cuántas granadas disparé esa vez. Desde el kiosco del centro disparé 87 granadas. Les desbaraté todos los cerros. Y por seguro estoy que han de haber muerto unos cuantos. Esa vez los soldados casi ya no disparaban, sino que solamente señalaban dónde estaban los terengos y pues se les mandaba su dulce. Así fue como desarticulamos al FMLN. Muchas veces ellos estaban haciendo sus reuniones, sus engaños entre ellos mismos, cuando llegaba la tropa y los tenía que sacar. Y como ya les dije, antes de el coronel Ochoa Pérez, ellos caminaban, ellos se sentían libres, tenían el Chalatenango. Pero cuando llegó este coronel les arrebató todo Chalatenango. Este coronel empezó a sacarlos para afuera y los hizo retroceder.
Ya cuando llegamos casi a los acuerdos de paz, ya casi no habían terengos. La gente ya había recuperado la tranquilidad poco a poco, pero ahí va la gente, retomando la confianza. Porque llegó un momento en los años 91, por ahí así, llegó un momento que nosotros, 6 soldados, nos cruzábamos desde allá, desde la laguna, hasta la 4ª Brigada de Infantería. Claro, no por los pueblos. Nos íbamos, mire, por los cerros, ya no encontrábamos nada. Y si encontrábamos algo, poquito duraba y se acababa el juego. Sí, pero nosotros traíamos también una pieza de mortero 81. Y, y pues fue muy triste, porque ya para terminar la guerra ya terengos ya casi no habían. Se habían, pero ya estaban bajo tierra. Muchos enterrados y otros trabados en los pinos, en los palos. Porque así quedaba el terengo. ¿Sabe por qué? Porque era huevón, porque era sinvergüenza, porque no le gustaba trabajar. Esos terengos que están en la Asamblea Legislativa, si esos terengos hubieran andado en Chalatenango, no estuvieran donde están. Por ahí me comentó un terengo, creo que fue. Dice, oh, te hubiera querido agarrar en tal parte. No, hijo. Yo fui un militar de las Fuerzas Especiales de Armas de Apoyo de Combate. Yo le desarticulé todita sus campamentos. Era guerra. Pero jamás recuerdo haberle hecho daño a un civil. Ni yo, ni todo el batallón. Porque a nosotros se nos enseñó disciplina y amar a nuestro pueblo, y a cuidarlo y protegerlo. Y si no me cree, algún día le voy a mostrar las evidencias en donde le podamos probar. Y seguro estoy que vienen las elecciones de sacar todo el raterillo que está dentro de la Asamblea Legislativa. Y pues yo le pido a Dios de que podamos llevar a juicio a todos estos delincuentes y les cobremos no solo las vidas que ellos quitaron para el tiempo de la guerra de la población civil de nuestro amado pueblo, sino que les cobremos toditos los alumbrados eléctricos, les cobremos los puentes que botaron, les cobremos las vacas que se robaron, las gallinas que se comieron, las milpas que se acabaron, que les cobremos todo, que nos lo regresen, peso por peso, todos esos que se robaban en los buses, que andaban poniendo el sombrerito. Eso era una vergüenza. Ver cómo estos delincuentes hacían sus retenes también. Muchas veces a estos terengos tuvimos que irle a deshacer esos retenes, donde andaban robándole a la gente. El que no les daba dinero del bus, lo bajaban y le daban para abajo. Y si eran varios los que no daban, los bajaban a todos y los mataban y quemaban el bus, el chofer y el cobrador. ¿Ese era el ejército del pueblo? Cuando yo escuchaba en el radio del operador, porque teníamos la frecuencia de ellos, muchas veces se la agarrábamos, escuchaba las mentiras que se daban entre ellos mismos. Todo el tiempo cuando les tocaba de perder, le mentían siempre a sus mismos terengos en las otras zonas. Acabamos de aniquilar, acabamos de esto y el otro. Mentira. El ejército prevaleció. Esta fue una lucha de 12 largos años innecesaria. Porque estos delincuentes hicieron huir a las familias. Cuando yo estuve en Chalatenango, en los poblados que estaba bien deshijado, que no habían personas, todas estas personas abandonaron Chalatenango. Unos se fueron para San Salvador y otros buscaron el occidente del país
porque el occidente del país no fue azotado por estos delincuentes. Sí, en los principios de los años 80 sí, pero fueron sacados para afuera. La gente no los apoyó. La gente de Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate no los apoyó. Y muchos de los pobladores de Chalatenango tuvieron que emigrar a diferentes partes del mundo. Australia, Estados Unidos, Canadá. Estos delincuentes hicieron huir a la población. Viene el tiempo que yo creo que es justo que esos delincuentes que están en la Asamblea Legislativa paguen con creces todo el daño que le hicieron al país. Voy a seguir haciendo videos para que sea público la verdad de la delincuencia del FMLN, para que vean que el FMLN nunca tuvo que haber llegado a la política. Les voy a hacer otro video donde les explique por qué el FMLN llegó a la política. Es mentira todo lo que les están diciendo, que esto y el otro, que hicimos los acuerdos de paz, hicimos el otro, es mentira. Ese es otro engaño que les han querido meter. Los voy a ir dejando y gracias por quedarse hasta el final. Y gracias por que se abren una ventanita para conocer la verdad de esos largos años que vivimos en zozobra por culpa del FMLN. Porque no es verdad que el ejército andaba violando niños, asesinando niños, porque todo eso es mentira. Por ahí miro unos comentarios que dicen, sí, pero que ustedes mataban niños. ¿Quién los armó? El FMLN. Muchas veces toda esa gente que quedaban muertas allí, les quitaban las armas y después decían que eran civiles. Sí, pero murieron peleando. Pero ahora se hacen los víctimas. Pero en ese tiempo estaban armados. A mí nadie me puede venir a mentir, a decirme, sí, pero es que ustedes mataron niños, niñas, esto y el otro. Murieron peleando. Ya se los dije en otro video que es muy triste ver con los lentes, con los binoculares y ver que son niños los que están armados haciendo una emboscada. Y que te disparaban, que también mataban. Yo no recuerdo que la Fuerza Armada en Chalatenango haya hecho atrocidades como de la que se le señala a todo el ejército. Yo no combatí en otros departamentos, pero supongo que fue igual, que estos terengos armaban a los niños, una mente de un niño fácil de engañar. Los voy a ir dejando y porque tengo muchas cosas que contarles sobre las atrocidades que hacía el FMLN en Chalatenango. Muchas gracias.